Bienvenidos al podcast de Alto Criterio, donde el pensamiento crítico y la actualidad se juntan para generar nuevas formas de comprender la educación, la ciencia y la sociedad. Cada semana en este podcast compartiremos conversaciones actuales desde una mirada investigativa, crítica y explicativa. Asimismo, cada semana vamos a tener nuevos invitados que serán profesionales, docentes, investigadores y estudiantes quienes aportarán con sus perspectivas y experiencias. También brindaremos herramientas para el desarrollo del proyecto de investigación y sobre todo también para artículos de investigación, con una reflexión crítica que además permitirá mejorar el pensamiento con alto criterio. En esta oportunidad abordaremos un tema muy fundamental sobre la práctica docente y la formación de los estudiantes, que es la evaluación académica. Hablar sobre las calificaciones o la manera de calificar de un docente no solamente es basarnos en la forma de colocar las notas, sino también en cómo se puede profundizar en el aprendizaje del estudiante. Para profundizar un poco más este tema, tenemos el agrado de presentar a una invitada muy especial, que es la Magíster Pamela Falcón. Milagros Pamela Falcón, licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Psicología Criminológica por la misma Casa de Estudios. Actualmente se desempeña como docente y coordinadora del área de prácticas preprofesionales de la Facultad de Psicología en la Universidad de Ciencias y Humanidades. Cuenta con más de 3 años de experiencia en la enseñanza de psicología clínica y en el internado de psicología en la misma institución. Su labor se distingue por su compromiso con la formación integral, la ética profesional y el desarrollo académico. Con ustedes, Pamela Falcón. Bienvenida, Magíster Pamela Falcón. Mucho gusto en que esté en este podcast. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Creo que es importante la labor que están realizando y bueno, nuevamente espero que la información que les pueda brindar en esta oportunidad pueda ser un utilidad. ¿Cómo podrías explicar de manera sencilla qué significa evaluar el aprendizaje de un estudiante? Evaluar el aprendizaje es básicamente entender que el estudiante pueda ser capaz de llevar las actividades en un mundo real, en las actividades de práctica, las actividades de estudio. Si el estudiante realmente ha aprendido, es capaz de llevar todo su aprendizaje al mundo real. Puede hacer sus actividades en cualquier contexto, puede generalizar de lo que se aprende en un laboratorio a lo que se hace en un tiempo real. Entonces, ¿y cómo se evalúa eso, no? A través de los resultados de esas actividades que puede ir llevándolo a cabo, ¿no? Vemos, por ejemplo, en ciencias de la salud, ver si es que la vida o la persona que estamos atendiendo lleva a esa conformación de que las actividades se están realizando de manera eficaz. Desde la didáctica, ¿por qué la evaluación debería ir más allá de una calificación? La calificación puede ser incluso por exámenes de memoria, ¿no? A veces se comete el error que ponemos datos muy buscados en los exámenes y cuando lo llevamos al contexto real, esa información al final no se recoge como tal, sino lo importante es cómo se llega a este aprendizaje, ¿no? Entonces, por ese lado, una nota puede ser muy variada según el contexto. Incluso en la pandemia se veía, ¿no?, que los estudiantes podían buscar en internet en ese momento una información, y ya todos sacaban 20, todos sacaban 19, ¿no? Pero al final tú les preguntabas cómo resolvía y estábamos perdidos. Entonces, creo que a veces que esas evaluaciones memorísticas o esas evaluaciones en las que muestras la forma incluso en cómo uno ve o se observa cómo se da un examen, también no va a dar siempre un resultado de que el estudiante realmente ha aprendido. Durante una clase, ¿cómo puede darse cuenta el docente que su estudiante realmente está entendiendo lo que se está explicando? Cuando el estudiante pregunta, ¿no? Porque a veces cuando el estudiante no capta la atención, simplemente se queda, acaba la clase, hay dudas y todos callados, ¿no? Pero cuando el estudiante pregunta algo más de lo que le están dando es porque realmente está comprendiendo y tiene interés por lo que está escuchando. Asimismo, cuando te debate,
¿no? Porque a veces mencionamos historia de lo inicial, ¿no? De algunos aspectos, y hay teorías desfasadas. Y entonces el estudiante comienza a decir, mira, yo he escuchado esto, o he leído de tal momento, o a mí me ha pasado tal, que entonces cuando ya combinas la experiencia y lo que estás recibiendo, es cuando ya el aprendizaje se está volviendo más sólido. Complementando esa pregunta, ¿qué señales puede observar el docente para saber si el estudiante está comprendiendo el tema y no solamente está escuchando de forma pasiva? Claro, justamente va de la mano la respuesta anterior, ¿no? Ver el interés de los mismos estudiantes cuando se están focalizando. Ahorita es muy común ver a los estudiantes que están con sus audífonos, o están jugando, o están con su laptop haciendo otra cosa, pero cuando el estudiante genuinamente quiere aprender, deja de lado todas las opciones y se pone a revisar algunos documentos relacionados al tema, o vienen ya repasando el tema, ¿no? Tienen su sílabus a la mano, entonces ya viene con una información previa, ¿no? Y entonces por eso ahí nos podemos dar cuenta que el estudiante sí quiere aprender del tema, ¿no? Entonces, por ese lado, ese tipo de señales, como ver que el estudiante no está distraído o está mostrándose abiertamente, observando, ¿no? Observando la clase, dándose cuenta, porque a veces los mismos docentes pues, tenemos un error en clase al dictar algo, nos equivocamos de diapositiva o algo, el estudiante que está atento le dice, profesor, se ha equivocado de diapositiva, estamos en este tema. Entonces ya esos pequeños detalles ya nos da a entender de que el estudiante está tratando de obtener un poco de atención de lo que está observando. En su opinión, ¿qué diferencia hay entre un estudiante que memorice una información y que realmente comprenda? Como una parte del principio mencionaba en las actividades de práctica, ¿no? El estudiante que a veces memoriza datos es como que no tiene muy consciente qué pueda pasar si es que algo fuera de la teoría sucede, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con niños, a veces en temas de modificación de conducta, le decimos la parte teórica te dice ya tienes que realizar un procedimiento de evitar que el niño tenga hacer que el niño tenga un tiempo fuera, pero no te dice cómo es el tiempo fuera. Entonces, si tiene que estar en un momento aislado, si tiene que haber juguetes alrededor, si tiene que haber algo que le entretenga. Entonces, ¿qué pasa? A veces el niño no te va a querer pasivamente entrar a un salón donde va a estar solo, sino que te va a patalear, te va a morder, te va a gritar, y a veces solamente comprender la teoría o comprender esa actividad que está en el libro, más no el estudiante que no ha tenido la experiencia en esa actividad, no va a saber qué hacer. Entonces, cuando sucede esta situación donde el mismo estudiante comienza la experiencia o la actividad de la parte teórica a una cuestión ya de la misma realidad o los contextos diferenciados que se puedan generar, es cuando ya la parte de la memoria queda obsoleta, sino que solamente sigue como un paso estructurado, pero al final el mundo real no es estructurado, sino que tiene muchos cambios. Y eso creo que es lo que sucede mucho en los estudiantes de ciencia de la salud, ¿no? Por ejemplo, te dicen en enfermería, ¿no? Que tienes que aplicar un procedimiento, pero a veces estamos en un sistema de salud precario, ¿no? Donde te dicen, no tenemos estos elementos, no tenemos esta medicación a la mano. Entonces, suceden estas cosas, pero y el estudiante se queda, pero a mí me dijeron que tiene que usar eso, y si no hay, ¿qué hago? ¿No? Entonces ahí se da cuenta uno que el estudiante realmente está aprendiendo, con la habilidad de resolver problemas, con esta habilidad de poder también buscar soluciones a esos tipos de problemas, y que también pueda tener esa creatividad de ver que hay más allá de lo que te dice un libro y lo que puedes memorizar. Bajo tu experiencia, ¿qué tipos de preguntas consideras que el docente puede realizar durante la clase para comprobar si los estudiantes están realmente captando la idea central del tema? Más que todo basado en casos, ¿no? En solución de problemas. Brindarles un caso o un problema en general en diferentes contextos, y eso ya que el estudiante pueda volverse algo más analítico, ¿no? Y no dar una respuesta entre sí, ¿no? O una respuesta pausada, sino que una respuesta que realmente tenga un contexto, que realmente tenga una información que va más allá de lo que pueda brindarte en un solo momento, si solamente tiene la memoria en ese momento, sino que es capaz de poder desplayarse en esa pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante que ese producto esperado, ¿no? Lo que realizan los estudiantes, esté relacionado directamente con el objetivo que tuvo la clase? Claro, es que cuando uno va rediseñando o aplicando un nuevo sílabus o una nueva malla, nosotros establecemos objetivos. Establecemos objetivos de aprendizaje, establecemos para qué les va a servir esto al estudiante, ¿no? Y entonces, justamente para ello, también la aplicación de los proyectos, aplicaciones de las actividades,
se deben ir orientando a este objetivo, ¿no? Pero este objetivo no viene de la nada, sino que viene a través de un análisis, ¿no? A través de la necesidad del estudiante, a través de la necesidad de la propia carrera, ¿no? Y en eso es que nosotros tenemos que trabajar constantemente, ¿no? En que esto esté totalmente alineado. ¿Y cómo podemos realizarlo? Bueno, en sí ya algunas universidades vienen con los proyectos establecidos, pero también eso es lo genial de la docencia, de que podemos también plantear nuevas actividades que podemos hacer que las cuestiones mejoren, pero siempre orientadas al objetivo que se utiliza. ¿Qué problemas puede aparecer cuando el docente enseña un contenido, pero luego evalúa algo distinto o pide un producto que no fue el trabajo previamente? Pues hay que entrar en la contradicción, ¿no? Que entrar en la contradicción de que a veces te enseña, la clásica, ¿no? Te enseña 2 más 2 y te piden, no sé, una fórmula matemática súper compleja, ¿no? Entonces, a veces los estudiantes suelen frustrarse ante ese tipo de situaciones porque no se les está enseñando eso. Y peor aún, si no se les da las herramientas de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, ya está bien, podemos darte la parte introductoria de un tema, perfecto. Y el estudiante puede resolver buscando nuevas estrategias, nuevos informes, nuevas publicaciones, y ahí puede ya quizás orientarse a algo un poquito más de enseñanza superior. Sin embargo, ahí es donde tenemos que ver que si no le podemos enseñar esa cuestión, tenemos que enseñarle a cómo estudiar esa parte, ¿no? Para que ellos también puedan entender, pero tiene que tener siempre una hilación, no puede correr de la nada. Para que el estudiante sepa qué se espera de él, ¿cómo deberían explicarse los criterios de evaluación? Ya, ahí es donde ocurre lo que son las famosas rúbricas, ¿no? Las rúbricas de aprendizaje, o mejor dicho, la rúbrica de los productos. De hecho, ahora se está teniendo que toda la información o todo producto que se entregue debe tener una rúbrica, porque también el estudiante merece tener respuestas a cuando no está conforme con una calificación, por ejemplo, ¿no? Ahí es cuando deja de ser subjetivo y se convierte en algo más objetivo, porque el estudiante ya comienza a tener un entendimiento de qué es lo que debo presentar, ¿no? La rúbrica tiene escalas, tiene un momento donde tienes 0 puntos, aquí tienes 2 puntos, es porque has realizado tu trabajo de un poco que falta mejorar a un trabajo excelente, ¿no? Entonces, el estudiante, conociendo cuáles son esos puntos o qué es lo que son los criterios para que el trabajo sea bueno, entonces debo responder a ello, ¿no? Entonces por ejemplo, si dice visitas bibliográficas en APA, ¿no? Y coloco, por ejemplo, en Vancouver. Entonces, y luego les ponen 0 y el estudiante reclama, ¿pero por qué me han puesto 0? No, porque acá te he dicho que te aplicas en APA. Entonces, ahí es cuando surgen estas dudas, ¿no? Entonces, el estudiante merece esa justicia de saber cómo se le está calificando de manera objetiva, ¿no? En palabras simples, ¿cuál es la utilidad de una rúbrica y cómo puede ayudar a que la evaluación sea más clara y justa? Claro, justamente alineado a lo que mencionaba, al estudiante se le debe brindar la rúbrica previamente. Cuando nosotros brindamos los sílabus, brindamos también, o las guías de aprendizaje, mandamos también con la rúbrica, porque el estudiante también se familiariza con los contenidos y cómo debe también realizarse un trabajo para que se haga bien. Porque si yo no tengo la información de cómo para mí el docente califica de manera adecuada, entonces cómo sé qué es lo que espera el docente, ¿no? Entonces, por eso sí es importante mencionar en las rúbricas con anticipación y al momento de calificar, entregar con la misma rúbrica calificada, ¿no? En ese momento ya, ok, tuve 16, que me faltó esto, ¿no? Y el estudiante ya puede comprender y hacer algo más justo, ¿no? Y si ya en algún momento se piensa en discutir la decisión del docente, ya tienes un fundamento. Y eso hace de que ya sea lo más objetivo, sea más justo para el estudiante y también para que el estudiante pueda dar el esfuerzo para brindar una mejor calificación del producto dado. Después de evaluar, ¿cómo debería darse la retroalimentación para que el estudiante no solo conozca su error, sino también sepa cómo mejorar? Claro, ahí es cuando se habla mucho de la escuela clásica de la docencia también y dentro de lo que es ya la actualidad, ¿no? Ahorita estamos incluso los estudiantes ya reciben la información de una manera un poco más sensible, por así decirlo, ¿no? Y se suele ver mucho en las privadas, ¿no? Donde en este caso, si no se brinda el mensaje de manera adecuada y que el estudiante pueda ser comprensivo, se puede tomar como una especie de critican al docente, puesto que dicen que el docente ha sido malo, que el docente
ha sido muy duro con la respuesta, ¿no? Y entonces llegar a un punto medio, ¿no? Y por ejemplo, anteriormente la formación sí era un poco más estricta, más dura. No lo más que a veces los docentes mismos eran un poco rudos al brindar la retroalimentación, ¿no? Ese es un error de cachimbo, ¿cómo puedes equivocarte de esta manera? ¿Cómo es posible que un estudiante de último año tenga este tipo de errores? ¿No? Porque yo lo he recibido cuando era estudiante. Entonces, pienso que no me gustaría brindarles lo mismo, ¿no? No replicar este mensaje violento hacia los nuevos estudiantes, hacia las nuevas generaciones, y brindarles quizás con sugerencias, ¿no? Brindarles, está bien, cometiste este error, estamos en un proceso de aprendizaje, todavía eres estudiante, pero mira, ¿qué tal si lo hacemos de esta manera? ¿Qué tal si hubieras aplicado esto? ¿No? Y el estudiante también, bueno, si hubiera hecho esto, quizás el resultado hubiera sido algo diferente, ¿no? Y el estudiante ya se puede identificar también qué ha sido ese error y que él mismo también analice cómo solucionar ese error. Y creo que va a ello, ¿no? Que el estudiante no solamente identifique el error y se quede con que, ok, me equivoqué, sino qué puedo hacer yo para rectificar ese error. Y ahí es cuando ya aseguramos de que podemos cometer errores por muchas circunstancias. Por ejemplo, un examen hasta por el propio nerviosismo, por la propia ansiedad a brindar o a marcar un examen, ¿no? Entonces, pero yo conscientemente sí sabía la respuesta, pero lo dudé, ¿no? Entonces, por ese lado es que, bueno, ya me equivoqué, era esa la respuesta y comienzo a analizar el por qué era esta la respuesta y por qué me equivoqué. Entonces, creo que eso ya se va entendiendo más a que el estudiante no solamente marca por marcar, sino que hubo quizás una causa por la que marcó en la respuesta y que es capaz de resolver sus propios errores. Bueno, para concluir, ¿qué consejo le daría a un docente que quiere evaluar no solo la memoria del estudiante, sino también su comprensión, su aplicación y su capacidad para demostrar lo aprendido? Que eso va a ayudar a que nuestros frutos o los estudiantes sean de mejor calidad, ¿no? O sea, ya estamos hartos de un mundo de profesionales que tengan solamente la cuestión teórica o que se desenvuelvan en un espacio y que sean muy estructurados, muy cuadriculados o que no tengan el esquema de buscar nuevas soluciones a problemas más grandes, ¿no? Y que solamente se enfoquen en su estado de confort. Entonces, y eso se familiariza mucho el estudiante, ¿no? Por ejemplo, como digo, y explico la carrera de ciencia de la salud, a veces el estudiante cree que va a ir a un hospital donde va a estar todos los servicios, donde todo va a ser, donde va a tener su propio escritorio, donde va a tener sus propios casilleros, donde todo va a ser necesario. Pero luego el estudiante acude en situaciones de mayor riesgo, ¿no? Como cuando hace sus serums y ve que hay muchas necesidades en provincia, como hay muchas falencias a nivel económico, estructural, ¿no? La realidad es otra. La realidad es completamente diferente, ¿no? Y entonces es ahí cuando el estudiante se pone a cuestionar, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo por resolver este problema más allá de solamente quedarme con lo que ya tengo? Y ahí es cuando comienza esos frutos, ¿no? El estudiante crítico, el estudiante que es capaz de solucionar problemas, el estudiante que no se queda conforme con lo que tiene. Y creo que eso va a ser mucho más rico que un estudiante mecánico que sale a campo y al final se queda en todo el común, ¿no? Creo que el estudiante innovador es lo que se está buscando más ahora. Como dice el dicho, ser parte de la solución y no parte del problema. Así es. Bueno, fue un gusto haber hablado con usted y sobre todo que nos haya dado esta información tan importante sobre todo para todos los docentes y para el alumno, ¿no? Que esto es parte de su formación de ellos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. 3, 2. Y reflexiva. ¿Y con qué celular estamos grabando? Ya está.